Buenos días, hermanos, en el programa Tiempo de Dios, a través del canal Vida TV. Hoy les saludamos, es un día hermoso aquí en Miami, bueno, con mucha lluvia, porque el ciclón está pasando por la parte oeste de la Florida, o va a pasar. A nosotros nos coja siempre, nos va a coger un poquito la lluvia también. Pero qué gozo, siempre nos gozamos en todas las cosas. Hoy quiero hablarles sobre la bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir abundantemente. Dios tiene todo tipo de bendiciones para ti. ¿Qué es una bendición? Una bendición es algo bueno, cuando alguien te desea algo bueno, y más cuando viene de Dios. Dios nos desea las mejores cosas. Y una bendición no es solamente para los hijos de Dios. Una bendición también es para aquellos que no son hijos. O sea que somos todos criaturas, hechuras de Dios, y Dios nos quiere bendecir a todos. Por supuesto, todo depende también si tú abres tu corazón para recibir esa cosa buena, esa palabra buena, esa palabra de aliento, esa palabra maravillosa, esa promesa que te hace caminar en la vida sabiendo que Dios te quiere hacer bien. Bueno, en esta mañana voy a hablarles un poquito de la bendición, porque los antiguos sabían mucho de bendiciones y muchas veces de padres a hijos se pasaban las bendiciones. O sea, los hijos recibían la buena palabra de su padre o de su madre de que eran benditos. Incluso antes, en la época anterior, unos años atrás, ya eso se ha olvidado un poco. Antes de salir de casa, los hijos recibían la buena bendición del padre o de la madre. Hijo o hija, que Dios te bendiga, que seas próspero, que tengas un buen día, que puedas trabajar bien. La bendición es importante y más cuando viene de nuestro Padre Celestial. Pero qué hermoso, miren la bendición que Isaac le da a su hijo Jacob, a pesar de que Jacob era un traquimañero, y trataba de ganarse la bendición, pero él la anhelaba. Indiscutiblemente que tenía problemas de carácter Jacob, pero sin embargo él anhelaba la bendición de Dios. Él anhelaba la bendición del Padre. Él sabía que la bendición entrañaba cosas buenas, así que Jacob la deseaba. Miren la bendición que Isaac le da a Jacob. Dice así: Dios te dé del rocío del cielo y de lo más precioso de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Era una bendición que corría en la línea genealógica de Isaac, de Jacob, porque venía a través de una bendición que Dios le había dado a Abraham, el patriarca, ¿verdad? El padre de la fe. Y pasó de generación en generación, incluso para la nación judía. Recordamos que Jacob, ese era su nombre primero, usurpador, se convirtió en Israel por el poder y la mano de Dios. Israel es bendita, ¿eh? Dice la palabra: yo te voy a dar del rocío del cielo, de lo más precioso de la tierra, trigo y vino en abundancia. Verdaderamente la nación de Israel es una nación bendecida. Y benditos son los que Dios bendiga, ¿verdad? Así que nadie le puede quitar la bendición. Muchos tratan de venir y robar esa bendición, pero no pueden. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Una bendición no solamente que Dios desea o una persona desea buenas cosas para ti, lo mejor para tu vida, sino que una bendición entraña muchas veces, como aquí en el caso de Jacob, Israel más tarde, entraña una palabra profética, una palabra de bendición que traspasa los tiempos y las edades, una palabra que habla de tu asignación, una palabra que habla de algo positivo, algo grande que Dios quiere hacer a través de tu vida. O sea, no solamente una bendición como lo hacían los judíos,
¿verdad? La cultura hebrea se caracteriza por la bendición y aún la cultura cristiana también. Te bendecimos, bendiciones hermano, bendiciones hermana, y a veces no sabemos ni por qué lo decimos. Yo a veces le doy y le digo bendiciones al cajero del supermercado y quizá él me mira, pero lo estoy deseando bien, porque las bendiciones de Dios son para todos. Dios quiere hacer llover sobre, y lo dice la palabra, sobre malos, sobre justos e injustos, malos y buenos. O sea, la bendición de Dios es para todos. Dios desea bien a sus hijos, lo que muchas veces sus hijos no quieren el bien. Es como el padre pródigo. El padre pródigo, no solo el hijo pródigo. Recuerden que la palabra pródigo tiene dos connotaciones. La palabra positiva, un pródigo es una persona que hace bien, que quiere bendecir, que quiere darte buenas cosas, que es un benefactor. Ese es un pródigo, que es abundante para bendecirte. Pero el hijo pródigo, pródigo tiene otra acepción y pródigo también significa despilfarrador, uno que no tiene en cuenta los bienes que posee, los despilfarra, los echa por la ventana, como se dice en un buen dicho. O sea, no valora las cosas y es capaz de desperdiciarlas, como el hijo pródigo. Así que en esta historia del hijo pródigo tenemos el hijo pródigo y el padre pródigo. El padre en el sentido positivo, bendiciendo a su hijo con herencia, y el hijo, ¿verdad? Malgastando, derrochando en una vida licenciosa toda la herencia que le dio el padre. Bueno, los padres siempre quieren bendecir a sus hijos. ¿Cuánto más no nuestro Padre Celestial? Dios quiere bendecirte en este día. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu vida a nivel personal. Dios quiere bendecir, ¿verdad? Tu finanzas, tu economía. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar y desear cosas buenas. Deséale también cosas buenas a los demás. Deséale a tus hijos lo mejor antes de irse para la escuela, ¿verdad? Dile, hijo, hija, que Dios te bendiga, que sea un día próspero, que puedas ser bendito en tu entrada y en tu salida, levantarte, al acostarte, que todo lo que te rodea sea bueno, sea de bendición. Decirle a los demás siempre lo bueno, la bendición de Dios. Jacob, como aprendió esta cultura de bendición, como aprendió este legado espiritual, que no solamente significa una buena palabra o desearte el bien, sino que los antiguos entendieron que la bendición también entrañaba una palabra profética, una palabra de bendición, una palabra que iba a definir incluso carácter, iba a definir futuro, iba a definir misión, iba a definir tu llamado profético, tu llamado importante en el pueblo de Dios para hacer algo por los demás. Miren, por ejemplo, la bendición que Jacob, cuando él bendice en el capítulo 49 de Génesis, es todo un capítulo dedicado a la bendición a las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob. Y Jacob bendice en el capítulo 49 de Génesis a todos sus hijos, uno por uno, les dio la bendición, uno por uno les dejó un legado, uno por uno les definió carácter. Mire qué interesante, él estaba hablando inspirado bajo un don de conocimiento, bajo la misma unción de Dios para bendecir y darles un legado profético a cada uno de sus hijos. Veamos lo que le dijo Jacob, por ejemplo, a Judá. ¿Qué le diría Jacob a Judá? Lo encontramos en Génesis 49, versículo 10. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Qué tremenda profecía. Qué bendición. Jacob ni se imaginaba, porque Dios había tomado su boca para bendecir a su hijo Judá, a la tribu de Judá. De Judá vendría el Salvador. De Judá vendría Cristo. Y por eso le dice, no te será quitado, no le será quitado el cetro. O sea, el gobierno, la autoridad, la primacía a Judá, porque de Judá vendrá el Salvador y a él se congregarán los pueblos vendrán a él. Y Jesús, una profecía tremenda, cuando Jacob la dio, y eso iba a trascender en el tiempo, porque en el tiempo oportuno Cristo vino, como la promesa cumplida, ¿verdad? Que vendría a través del linaje de Judá,
el Salvador del mundo. Así que miren qué importante es una bendición. Una bendición no es solamente, recuerden, que Dios me desea a un familiar o un amigo, un hermano, ¿verdad? Buenas cosas en mi vida, sino una bendición entraña una alineación, una direccional en tu vida, una direccional en tu vida que va a marcar la historia de tu vida proféticamente. Miren lo que Jacob le dice a José. Interesantísimo. La palabra de bendición que es lanzada por la boca de Jacob para su hijo José. Mire, Génesis 29, 49, del 22 al 26, dice así: rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Qué palabra tan poderosa de bendición, pero al mismo tiempo está definiendo la vida de José. Rama fructífera es José. O sea, una rama que da frutos a pesar de cualquier circunstancia o situación que José tuvo que atravesar. Él estaba dando fruto, era una rama fructífera, dice, rama fructífera junto a una fuente. ¿De dónde venía la fortaleza? ¿De dónde venía el carácter manso, el carácter visionario que tenía José? Porque estaba plantado sobre una fuente. Por eso podía llevar fruto. Llevaba fruto en su vida, no dependiendo de su fuerza, por supuesto, ni dependiendo en lo que él podía ver, porque las circunstancias eran bien negativas. Sus propios hermanos trataron de matarlo y lo vendieron, lo vendieron. Así que no era fácil la vida de José, no fue fácil. Sin embargo, se mantuvo dando fruto y cuando Jacob le da la bendición a José, vemos que lo llama rama fructífera sobre una fuente, plantado sobre una fuente cuyos vástagos o ramificaciones, es lo mismo, vástagos o ramificaciones de esa planta fructífera se extendía por encima de los muros. ¿Qué obstáculos podían parar la vida de José? Ninguno, porque era una planta trepadera, era una planta fructífera, se iba por encima de toda circunstancia negativa, era capaz de ver más allá de su propio tiempo, era capaz de permanecer adjuntado a la vid y producir fruto, no importando las circunstancias. Así que muchas veces hay muros que se levantan, pero el Señor está ahí para guardarte y protegerte. En el 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. O sea, hubo batallas contra la vida de José. La vida de José fue caracterizada por dolor, sufrimiento, pérdida. Quizás tuvo que luchar con un asunto de identidad, de ser el favorito de papá, a ser un esclavo, un preso, ¿verdad? Sin embargo, José se levantó por encima de cualquier limitación. Le aborrecieron los arqueros, pero ¿sabes qué? A pesar de que tuvo enemigos y le lanzaron dardos, dice la palabra del Señor en esta misma bendición de Jacob sobre su hijo, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. O sea que a pesar de cualquier circunstancia que José tuvo o tú puedas tener, Dios está contigo para ayudarte. Mantén firme tus brazos, no te desalientes. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, porque el Dios de Jacob, ¿verdad? El pastor, la roca de Israel, el Dios de los padres de José, lo había ayudado. Qué lindo, Dios te está ayudando. Dios te quiere dar una bendición y te dice, aprende a ser una planta fructífera. Una planta fructífera es la que está plantada sobre fuentes, sobre corrientes de aguas, que su fruto no cae y todo lo que hace pueda prosperar y prospera. Así sea tu vida, con la bendición, esta tremenda bendición, ¿verdad? Del Dios que siempre te ayudará. Más dice esta palabra, dice, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Mira qué lindo, es lo que estamos hablando de la bendición. Dios te va a ayudar,
Dios te quiere bendecir. Dios te desea buenas cosas. Dios te desea un futuro bueno, como dice la misma palabra en Jeremías 29, ¿verdad? 11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes no para hacerte daño, planes para darte un futuro y una esperanza. Y eso es lo que Dios tiene para ti y para mí en este día. O una palabra de bendición, una bendición sobre tu vida. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Miren, qué tremenda bendición. Tenemos las bendiciones de Dios de los cielos. Tenemos las bendiciones que vienen de arriba. Así que no se detenga. Dios te desea lo mejor para tu vida. Tú tienes la bendición, el privilegio de que el Dios omnipotente te ayuda como a José y como a los patriarcas con bendiciones de los cielos de arriba. Una segunda bendición con bendiciones del abismo que está abajo. Primero las bendiciones de arriba, del cielo. Segundo, las bendiciones del abismo. ¿Qué significa esto? Tú tienes autoridad y poder aún sobre el mundo del abismo, sobre las potestades demoníacas. Dios te hace más que bendito, te hace más que bendito, más que poderoso, con una mano de poder, fortalecido y ayudado por Dios en contra de cualquier dardo del enemigo o aún de las mismas potestades del abismo. Tú tienes poder, como lo tuvo Jesús, como lo tiene Jesús. José es una tipología en el Antiguo Testamento del Cristo de la gloria que iba a venir. Dice que el Cristo de la gloria bajó, antes de subir, descendió a las partes más profundas de la tierra para liberar lo que tenía cautivo al hombre y hacernos libres. Dice que llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. O sea, tenemos poder aún en los lugares más recónditos, más oscuros, en los lugares más terribles. Tú y yo tenemos el poder, la bendición de Dios para aún llegar a los abismos y hacer algo poderoso, como lo hizo Jesús en aquel día, el día del silencio, después de bajarlo de la cruz, ¿verdad? Dice que bajó a las profundidades de la tierra, bajó al mismo abismo para liberar al hombre de toda esclavitud del pecado, de la muerte, del mundo y del mismo diablo. Qué poderosa palabra del Señor. Una bendición de los cielos, número uno, una bendición que entraña el abismo, con las bendiciones del abismo que está abajo, porque has conquistado y conquistas aún las partes oscuras, porque tú eres y yo soy una luz, un candil en medio de la oscuridad. Las tinieblas no pueden prevalecer contra los hijos de Dios. Las tinieblas tienen que retroceder cuando la luz llega, y ese eres tú, hermano. Así que tú tienes en segundo lugar las bendiciones que van por encima de cualquier oscuridad, de cualquier problema, porque eres como José, una planta fructífera cuyos vástagos se levantan por encima de cualquier circunstancia negativa. Tienes la bendición de Dios porque estás plantado sobre una fuente que es Cristo mismo, la fuente de vida, los ríos y los manantiales salutíferos de sanidad de Dios, y puedes prosperar. Todo árbol plantado sobre aguas o alrededor de las aguas va a mantenerse verde, va a mantenerse como una planta trepadera, subiendo por encima de cualquier circunstancia. Por último, dice la tercera bendición, con bendiciones de los pechos y del vientre. Está hablando las bendiciones de nuestros padres, del legado positivo que podamos tener de nuestros padres. El legado en esta tierra, tenemos la bendición de arriba de nuestro Padre Celestial, tenemos la bendición de ser más que poderosos, aún hasta en los lugares oscuros, en los lugares más tremendos. Ahí Dios te bendice, eres luz en medio de la oscuridad. Y en tercer lugar, las bendiciones de la tierra, toda la bendición de la tierra, de tus padres, el legado, la herencia que tú puedas tener de tus padres. Eres bendito, eres bendito. Tú quizás digas, pero bueno, mis padres no me dan mucho, mis padres no tienen para darme. No se refiere solo a lo material. El hecho de que estés aquí en esta tierra, ya eres bendito, porque Dios te va a fructificar, Dios te va a bendecir materialmente, Dios te va a proveer para cada día, el pan de cada día, Dios te lo va a dar. O lo que viene
¿verdad? A través del hombre, la bendición que viene a través del hombre, dice la palabra, con bendiciones de los pechos y del vientre, aún de tus progenitores, de tus padres, esos que te criaron, esos que te levantaron. Tú tienes la bendición de Dios en cualquier esfera donde te muevas. Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Eso dice Jacob con referencia a José. La bendición que tú tienes, José, la bendición que tú tienes. Y mira si fue grande la bendición de José, que cuando hubo la repartición de la tierra, de la herencia, José no solamente tomó una parte, sino que de los lomos de José vinieron Efraín y Manasés, sus dos hijos. Y los dos hijos poseyeron la tierra, ¿eh? No solamente una porción alcanzó José, doble porción de bendición. Cuando tomaron la tierra, la poseyeron y la repartieron. Manasés y Efraín tuvieron la oportunidad de tener su parte, no solo una. Así que qué bendición, una bendición doble, una porción o herencia doble. Fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Oh, mucho mayor, dijo Jacob, que la de Abraham y que la de Isaac están sobre la cabeza de José, están sobre la cabeza tuya hoy, porque ya Cristo, un Cristo ha venido y te ha dejado una herencia. Somos herederos y coherederos juntamente con él. Qué bendición. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Qué lindo, fue apartado entre sus hermanos. José es una tipología de Cristo, pero con Cristo tenemos todas las bendiciones. En Cristo somos más que bendecidos. Cuando el Padre nos mira con ojos de favor y de gracia y de misericordia, porque en Cristo tenemos toda la herencia. En Cristo somos hijos benditos. En Cristo somos hijos más que fructíferos. Oh, qué cosa tan linda y tan preciosa en esta mañana. Váyase hoy con la bendición de Dios. No comience el día sin saber que Dios le bendice, que Dios le prospera, que Dios le ama, que la gracia de Dios está sobre usted. Y hoy en el nombre de Jesús declaro una bendición porque podemos bendecir a otros, como Jacob lo hacía. Hoy declaro una bendición de Dios sobre tu vida. Que la bendición del Señor te alcance donde quiera que tú estés, en la casa, en la familia, en la calle, en el mercado, en el trabajo. Que siempre la bendición de Dios, las buenas cosas de Dios, la ayuda de Dios siempre esté contigo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.